Bienvenidos a Arezzo. Esta bonita ciudad de la Toscana está ubicada a unos 80 kilómetros de Florencia, por lo que es una excursión perfecta si tenéis tiempo. Aunque no es una ciudad tan turística como Siena o como la misma Florencia, tiene una atmósfera muy tranquila y auténtica. Además, cuenta con un patrimonio histórico muy importante, con lo cual os recomendamos venir. Visitarla nos tomará más de medio día, ya que la mayor parte de sus atractivos turísticos están muy cerquita unos de otros. Es posible que si venís aquí, la ciudad os resulte familiar aunque no hayáis estado nunca. Y eso es porque si habéis visto La vida es bella, este fue uno de los principales escenarios y en sus diferentes plazas se rodaron varias escenas, como por ejemplo la del inicio de la película que pasa el protagonista Guido con la bicicleta. Su plaza más importante es esta en la que estamos ahora, es la Piazza Grande. Es un excelente ejemplo de arquitectura medieval. Está rodeada por edificios como la iglesia parroquial de Santa María, el Palacio de la Fraternidad de Laicos con su reloj astronómico, la Fuente Pública, el Palacio del Eloye, el Palacio La Poli y el Palazzo Casa Torre dei Cofani. Así que esta plaza irregular con forma de trapecio que tiene el suelo inclinado es un punto que no os podéis perder y un punto de partida perfecto para iniciar vuestra visita por la ciudad. La Basílica de San Francesco es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Fue construida en el siglo XIII y aunque su fachada no os llame nada la atención, ya que es muy modesta, en su interior encontraréis los famosos frescos de la leyenda de la Vera Cruz. Para acceder a esta iglesia sí vais a tener que pagar una entrada. Una de las iglesias más importantes que ver en Arezzo es la Basílica de San Domenico. Aquí vais a encontrar un crucifijo del siglo XIII que tiene más de 3 metros de altura y ya está hecho de madera. Es el crucifijo de Cimabue. Además, en la iglesia, que se puede entrar de forma gratuita, vais a ver varios frescos en sus paredes. Hemos de confesar que nos hemos quedado impresionados con las dimensiones de la Catedral de Arezzo. Se trata de la Catedral de San Donato, fue construida entre los siglos XIII y XV, no nos extraña que costará de construir porque es inmensa. Se puede visitar de manera gratuita. El edificio es una mezcla de estilos, en realidad es un poco más gótico, pero claro, con tantos años para construirse, pues tiene ya un poquito de todo. Y en su interior destacan las vidrieras, frescos de importantes artistas renacentistas y en la pila bautismal podréis ver un panel de mármol realizado por Donatello. Junto a la Piazza del Duomo está la Piazza de la Libertà, que alberga algunos de los edificios históricos más importantes de la ciudad, como el Palazzo dei Priori, la Torre del Reloj o el Palacio de la Provincia. El Palazzo dei Priori fue construido en 1333 como residencia de los priores y actualmente es la sede del ayuntamiento. Su torre fue construida en 1337, pero el reloj se añadió en el siglo XV, cuando se trasladó del campanario de la Pieve di Santa Maria Assunta. Otro de los palacios más importantes de la ciudad es el Palazzo del Pretori. Este palacio, construido en la Edad Media, fue la sede de los gobernantes de la época. En su fachada vais a ver un montón de escudos que representan a las familias más influyentes de la Edad Media. La fortaleza medicea o Girifalco, que es así también como se llama, fue construida en el siglo XVI, mientras los Medici gobernaban esta zona. Esta fortaleza se construyó a modo de sistema defensivo de la ciudad y actualmente se puede visitar, pagando una entrada de 5 euros. Está ubicada en la parte alta del pueblo y alrededor han construido un parquecito muy agradable donde podéis descansar un ratito. Encontraréis más información en nuestro blog viajandoporelmundomundial.com.